¿Alguna vez te has sentido atrapado entre dos caminos, sin saber cuál elegir? La vida está llena de decisiones, algunas pequeñas y otras que cambian nuestro destino para siempre. Y en medio de todo, nos hacemos la gran pregunta: ¿estoy eligiendo bien? Tal vez has sentido el peso de la incertidumbre, el temor a equivocarte o la lucha interna entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios quiere para ti. Pero hoy, en este preciso momento, no estás aquí por casualidad. Dios tiene algo que decirte. La Biblia nos revela que Dios, en su amor infinito, nos ha dado un regalo poderoso: el libre albedrío. No somos marionetas movidas por el destino. Tenemos la capacidad de decidir, de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre seguir a Cristo o alejarnos de Él. Pero cada elección trae una consecuencia, y Jesús mismo nos enseñó que solo hay un camino que conduce a la vida eterna. En este video, exploraremos las enseñanzas de Jesús sobre el libre albedrío y la vida eterna. Descubrirás qué dice la palabra de Dios sobre las decisiones que tomamos cada día, cómo nuestras elecciones afectan nuestro destino eterno y, lo más importante, cómo asegurarnos de estar caminando en el sendero que nos lleva a la verdadera vida. A través de la enseñanza de Jesús, aprenderás a tomar decisiones con sabiduría, alineadas con la voluntad del Padre. Ahora te invito a participar. Deja en los comentarios una afirmación de fe: Señor, guíame en mis decisiones. O comparte cómo Dios ha dirigido tu camino en momentos de incertidumbre. No olvides darle me gusta a este video para que el mensaje de Dios pueda llegar a más personas, y suscribirte al canal con la campanita activada. Así, no te perderás ninguna enseñanza que fortalecerá tu fe. Dios te ha traído aquí porque quiere hablarte. No ignores su llamado. Respira profundo, abre tu corazón y prepárate para recibir la verdad que transformará tu vida. Comencemos. Número 1. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Vivimos en un mundo lleno de diferentes ideologías, filosofías de vida y opiniones que nos bombardean a diario. A través de las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones con los demás, recibimos constantemente información que nos influye. Todos buscamos la verdad, pero con tantas voces alrededor, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera? ¿Cuál viene realmente de Dios? Juan 7:17 nos da una clave poderosa. Si queremos conocer la verdad, primero debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esto significa que la fe no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un camino práctico que requiere acción. No podemos quedarnos sentados, esperando que el entendimiento llegue a nosotros de manera pasiva. Debemos caminar, actuar y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Imagina que alguien quiere aprender a nadar. Puede leer muchos libros, ver cientos de tutoriales en video y escuchar consejos de expertos, pero si nunca se lanza al agua y experimenta el movimiento por sí mismo, nunca aprenderá realmente. Lo mismo ocurre con la fe. Muchas personas quieren entenderlo todo antes de confiar en Dios. Quieren respuestas claras antes de dar el primer paso. Pero Jesús nos dice que solo cuando estamos dispuestos a obedecer y actuar, realmente entenderemos si su enseñanza proviene de Dios. En otras palabras, la obediencia no es el resultado del entendimiento, sino la condición para alcanzarlo. A veces, oramos diciendo: Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Pero quizás Dios está respondiendo: empieza a caminar, y entonces te mostraré el camino. Él no nos da un mapa detallado con todas las respuestas de antemano.
pero sí nos guía cuando damos pasos de fe. La historia está llena de personas que confiaron en Dios y actuaron en obediencia, incluso sin entenderlo todo desde el principio. Abraham dejó su tierra sin saber exactamente hacia dónde lo guiaba Dios, pero terminó convirtiéndose en el padre de muchas naciones y en el padre de la fe. Moisés inicialmente dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, pero al obedecer, se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia. Los discípulos de Jesús dejaron todo para seguirlo, sin comprender completamente el plan de Dios. Pero luego, fueron los que transformaron el mundo. ¿Qué tenían en común? Obedecieron primero y entendieron después. Hoy en día, muchas personas creen en Dios, pero dudan cuando se trata de obedecer su palabra. Esperan una señal especial antes de dar un paso de fe. Sin embargo, Jesús nos enseña que cuando realmente estamos dispuestos a obedecer, Dios nos revela su verdad. Algunos se preguntan si perdonar realmente trae paz. Pero la paz no llega solo con pensar en el perdón, sino con el acto mismo de perdonar. Otros quieren saber si vivir con integridad es realmente mejor, pero solo cuando eligen la honestidad en su vida diaria pueden ver la diferencia. Algunos dudan del poder de la oración, pero solo cuando comienzan a orar, experimentan la respuesta de Dios. El verdadero conocimiento no proviene de la simple reflexión, sino de la experiencia real de vivir según la verdad. Por eso Jesús no solo enseñaba con palabras, sino que siempre llamaba a la acción. Sígueme. El mensaje de Juan 7:17 es claro. No podemos conocer la verdad de Dios solo con la mente. Debemos caminar en fe. No busques solo conocimiento, busca obediencia. No esperes todas las respuestas. Actúa según lo que ya sabes. No creas solo con la razón, sino con todo tu corazón y tu vida. Cuando decides vivir según la voluntad de Dios, Él abrirá tus ojos para ver la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para poner tu fe en acción? Si realmente quieres conocer la voluntad de Dios, desafíate a orar cada día, buscándolo con sinceridad. Si ya sabes lo que es correcto, no esperes más. Hazlo, aunque aún no veas los resultados claramente. Si crees que Jesús es la fuente de vida, comparte tu fe con quienes te rodean. Dios no espera que entendamos todo antes de seguirlo. Solo quiere un corazón dispuesto a obedecer. Y cuando obedeces, Él te revelará su verdad. Da un paso en fe hoy. Número 2. Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida es una constante elección. Cada día nos enfrentamos a decisiones que pueden parecer insignificantes o determinantes, pero hay una que define nuestro destino eterno: la elección entre la puerta ancha y la puerta estrecha. Jesús nos advierte que la mayoría de las personas eligen el camino fácil, el que no exige renuncias, el que parece atractivo y sin dificultades, pero que al final conduce a la perdición. En cambio, el camino que lleva a la vida es estrecho y pocos lo encuentran, porque implica sacrificio, disciplina y sobre todo, fe. El mundo de hoy nos impulsa a seguir la corriente, a tomar decisiones basadas en lo que hacen los demás. Es fácil seguir la multitud, adaptarse a la comodidad, aceptar lo que es popular, sin cuestionar si es correcto. Pero Jesús nos desafía a pensar diferente, a nadar contra la corriente, a elegir la puerta estrecha, aunque parezca difícil. No porque Dios quiera ponernos pruebas innecesarias, sino porque solo ese camino nos lleva a la verdadera vida.
A menudo, el camino ancho parece el más lógico porque es el más transitado. Si tanta gente va por ahí, debe ser el correcto, ¿cierto? Pero la verdad no depende del número de personas que la sigan. La mayoría puede estar equivocada. Hay decisiones que parecen inofensivas, pero nos alejan poco a poco del propósito de Dios. Ceder ante la mentira para evitar problemas, justificar actitudes egoístas porque todos lo hacen, priorizar el placer inmediato en lugar de los valores eternos. Esas son señales del camino ancho. Es fácil, cómodo, sin exigencias, pero su destino es la ruina. El camino estrecho, en cambio, es el sendero de aquellos que deciden vivir con integridad, aun cuando el mundo no lo entienda. Es el camino de los que eligen la verdad en lugar de la mentira, del amor en vez del odio, del perdón en lugar de la venganza. No es un camino fácil, porque muchas veces significa perder amistades, enfrentar críticas o renunciar a deseos personales. Pero en cada paso, Dios fortalece a quienes caminan en obediencia. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, pero sí aseguró que valdría la pena. Cada gran logro en la vida requiere esfuerzo. Nadie alcanza la excelencia sin dedicación. Nadie desarrolla un carácter fuerte sin enfrentar desafíos. De la misma manera, el crecimiento espiritual no ocurre sin sacrificio. Seguir a Dios significa renunciar a lo que nos aparta de Él. Significa caminar con fe, incluso cuando el camino no está completamente claro. Pero al final, lo que parece un sacrificio se convierte en una bendición eterna. Es fácil sentirse tentado por lo que ofrece el camino ancho. Las recompensas parecen inmediatas. El esfuerzo es mínimo. La aceptación social está garantizada. Pero al final, deja un vacío, porque solo Dios puede dar la verdadera plenitud. La puerta estrecha no es popular, pero es la única que nos lleva a la vida eterna. Hoy estás frente a una decisión. No es una elección pasajera, sino una que marca tu vida y tu eternidad. ¿Seguirás el camino de la mayoría o te atreverás a elegir el sendero de la fe? La puerta estrecha sigue abierta para aquellos que tienen el valor de entrar por ella. Si decides cruzarla, no estarás solo. Dios mismo caminará contigo, guiando tus pasos hasta la verdadera vida. Número 3. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. A veces, la vida nos convierte en guardianes de nuestra propia puerta. Construimos muros alrededor de nuestro corazón, cerramos ventanas para que nadie vea lo que hay dentro y echamos cerrojos con la esperanza de protegernos del dolor, del rechazo o de la incertidumbre. Sin darnos cuenta, también mantenemos afuera la única fuente de amor, paz y restauración que puede llenar el vacío de nuestra alma. Jesús no irrumpe con violencia, no obliga ni fuerza su entrada. Él simplemente llama, con paciencia infinita, con amor sin condiciones, con una ternura que trasciende el tiempo y las circunstancias. Pero la pregunta sigue siendo la misma desde hace siglos. ¿Escuchamos su voz? ¿Reconocemos su llamado en medio del ruido de la vida? O peor aún, lo escuchamos pero decidimos ignorarlo, postergarlo, resistirlo. El mundo nos ofrece muchas razones para mantener cerrada la puerta. Nos llena de distracciones, de placeres momentáneos que anestesian el alma, de preocupaciones que nos hacen creer que no hay tiempo para detenernos y atender esa voz que susurra en nuestro interior. A veces, nos convencemos de que no estamos listos, que primero debemos arreglar nuestras vidas, limpiar nuestro interior, ser dignos de su presencia. Pero la verdad es que Jesús no viene a buscar casas perfectamente ordenadas. Él viene a restaurarlas, a llenarlas de luz,
a traer vida donde solo hay sombras. Cuando dice que quiere entrar y cenar con nosotros, no está hablando de una visita superficial. En la cultura de su tiempo, compartir una cena era un símbolo de relación profunda, de comunión, de aceptación sin reservas. Jesús no quiere ser un visitante ocasional en nuestra vida, alguien a quien llamamos solo en tiempos de necesidad. Él quiere ser nuestro compañero constante, nuestro refugio seguro, nuestro guía fiel. Pensemos en un viajero que, después de caminar por un desierto árido y sin rumbo, llega a una casa con una mesa servida, con agua fresca y un anfitrión que lo espera con los brazos abiertos. Ese viajero somos nosotros, agotados por la vida, buscando algo que sacie nuestra sed más profunda. Esa casa es nuestro corazón, y el anfitrión que nos espera es Jesús. Lo único que nos pide es que abramos la puerta, que dejemos de resistirnos, que confiemos en su amor. Pero abrir la puerta implica una decisión. No se trata solo de un acto simbólico o emocional. Es una entrega real, un cambio de dirección, una rendición de nuestra voluntad a la suya. Significa permitir que Él entre, no solo en las áreas bonitas de nuestra vida, sino también en las más oscuras, en las heridas no sanadas, en los temores que no confesamos, en los rincones donde nos sentimos indignos de su amor. Jesús está llamando. No importa cuántas veces lo hayas ignorado antes, no importa cuánto tiempo hayas pasado sin escuchar su voz. Su amor no tiene fecha de caducidad. Su gracia no se agota, su paciencia no se desgasta. Hoy, una vez más, Él se acerca a la puerta de tu corazón y espera. No con exigencia, sino con una invitación amorosa. Abrir la puerta no significa que la vida será fácil, pero sí significa que nunca más estarás solo. Significa que tendrás a alguien que camina contigo en cada paso, que sostiene tu mano en las tormentas, que te levanta cuando caes y que te da un propósito que trasciende esta vida. Número 4. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo no es solo una declaración verbal o un sentimiento pasajero, es un llamado radical que transforma la vida por completo. Jesús nunca endulzó su mensaje, ni prometió un camino fácil a quienes quisieran seguirlo. En cambio, dejó claro que el verdadero discipulado implica sacrificio, entrega y una decisión firme de caminar en su dirección, sin mirar atrás. En una sociedad donde el individualismo y la autoafirmación son valores fundamentales, la idea de negarse a uno mismo parece contracultural. El mundo nos anima a buscar nuestra propia satisfacción, a perseguir nuestros deseos sin restricciones, a poner nuestras necesidades por encima de todo. Sin embargo, Jesús presenta una invitación completamente diferente. Dejar de lado el ego, abandonar la autosuficiencia y rendirse por completo a la voluntad de Dios. Esto no significa perder la identidad, sino encontrar la verdadera esencia de quienes somos en Él. Negarse a uno mismo no es un acto único, sino una decisión diaria. Implica decir no a aquello que nos aleja de Dios y sí a lo que nos acerca a su propósito. Es elegir la humildad en lugar del orgullo, la obediencia en lugar de la rebeldía, la fe en lugar del miedo. No es una negación vacía o una renuncia sin sentido, sino una entrega total que nos libera del peso de vivir solo para nosotros mismos. Jesús añade algo aún más desafiante: tomar la cruz cada día. En su tiempo, la cruz no era un símbolo decorativo, sino una señal de sufrimiento y muerte. Tomar la cruz significa aceptar las dificultades, las pruebas y los desafíos que vienen con el hecho de seguirle. No es una carga impuesta con crueldad, sino una invitación a identificarse con Él en todo,
incluso en el sufrimiento. Cada día presenta una nueva oportunidad para llevar la cruz con valentía. A veces, se manifiesta en pequeñas renuncias, en decisiones difíciles, en mantenerse fiel cuando es más fácil rendirse. Otras veces, implica enfrentar oposición, incomprensión o rechazo. Pero llevar la cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria. Porque cuando seguimos a Cristo con todo nuestro ser, encontramos una paz y una fuerza que el mundo no puede dar. La invitación de Jesús es clara. Seguirlo no es un camino de comodidad, sino de compromiso. No se trata de una fe superficial, basada en momentos de emoción, sino de una vida centrada en Él, incluso cuando el camino es difícil. No hay promesas de éxito terrenal inmediato, pero sí la certeza de una vida plena y con propósito en su presencia. Cada uno debe decidir si está dispuesto a aceptar este llamado. No es una invitación para unos pocos, sino para todos los que desean caminar con Él. No hay atajos ni caminos fáciles, pero hay una seguridad absoluta. Cuando elegimos seguir a Cristo, no caminamos solos. Él va delante, sosteniendo cada paso, fortaleciendo el corazón y asegurando que, al final, el sacrificio vale infinitamente la pena. Número 5. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es una palabra que escuchamos a diario. Se usa en canciones, se escribe en cartas, se promete en relaciones. Sin embargo, muchas veces el amor que el mundo ofrece es condicional, pasajero y basado en expectativas humanas. Pero hay un amor diferente, un amor que no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, un amor que se entrega sin medida. Ese es el amor de Dios. Vivimos en un mundo donde muchas personas buscan desesperadamente ser amadas. Algunos piensan que deben demostrar su valor para merecer amor. Otros han sido heridos tantas veces que han dejado de creer en Él. Pero en medio de esta realidad, Dios nos da un mensaje radical. Él nos amó primero, con un amor tan grande que estuvo dispuesto a darlo todo, incluso a su propio Hijo, para que pudiéramos tener vida eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un acto de obligación ni un último recurso, sino la mayor prueba de amor que el mundo haya visto. No fue un amor dirigido solo a los buenos, a los justos o a los que parecían merecerlo. Fue un amor para todos, para el que duda, para el que ha fallado, para el que se siente perdido. Dios no espera que seamos perfectos para amarnos. Nos ama incluso en nuestra imperfección. Nos busca aún cuando nos alejamos de Él. La vida muchas veces nos hace sentir indignos de este amor. Quizás por errores del pasado, por fracasos, por heridas que llevamos dentro. Pero la verdad de Juan 3:16 nos recuerda que el amor de Dios no se basa en lo que hemos hecho, sino en quién es Él. Su amor no tiene condiciones ni fecha de vencimiento. Es un amor que restaura, que perdona, que transforma. Este amor no es solo una idea bonita, es una realidad que cambia vidas. Cuando realmente entendemos cuánto nos ama Dios, nuestra manera de vivir también cambia. Dejamos de buscar validación en lo que otros piensan, porque sabemos que ya somos amados por el Creador del universo. Dejamos de cargar culpas innecesarias, porque sabemos que Jesús ya pagó el precio por nosotros. Dejamos de temer el futuro, porque sabemos que en sus manos tenemos vida eterna. Pero este amor también nos llama a una respuesta. No basta con saber que Dios nos ama, necesitamos recibirlo y vivir en esa verdad. Jesús nos ofrece vida, pero depende de nosotros aceptarla. Creer en Él no es solo reconocer su existencia, sino confiar plenamente en su amor, rendirle nuestra vida y caminar en su propósito. Hoy,
Dios sigue extendiendo esta invitación. No importa quién eres, qué has hecho o cómo te sientes. Su amor por ti no ha cambiado. La pregunta es, ¿aceptarás este regalo? ¿Abrirás tu corazón para recibir el amor más grande que existe? La vida eterna no es solo un destino futuro, sino una nueva forma de vivir aquí y ahora, con la seguridad de que somos amados por Dios. No hay amor más grande que este, y hoy es el día perfecto para experimentarlo. Número 6. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En un mundo donde constantemente buscamos aprobación, pertenencia y propósito, pocas verdades son tan poderosas como esta. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, sino que fue Él quien nos eligió a nosotros. No fue una decisión al azar, ni un acto impulsivo, sino un llamado divino con un propósito claro: llevar fruto, un fruto que permanezca. Muchas veces nos sentimos inseguros acerca de nuestro valor y nuestro propósito. Nos preguntamos si realmente tenemos algo especial, si somos dignos de ser usados por Dios. Pero esta declaración de Jesús rompe con cualquier duda. No se trata de nuestra capacidad, sino de su elección. Él nos vio antes de que nosotros pensáramos en buscarlo. Nos llamó cuando aún no éramos conscientes de nuestra necesidad de Él. No importa nuestro pasado, nuestras fallas o nuestras inseguridades. Su elección está basada en su amor y en su plan, no en nuestros méritos. Ser elegidos por Dios no es solo un privilegio, es una responsabilidad. No nos llamó solo para recibir bendiciones, sino para dar fruto, para impactar el mundo con su amor y verdad. El fruto que Dios espera de nosotros no es temporal ni superficial, sino algo que perdura, algo que trasciende. No se trata solo de acciones externas, sino de una transformación interna que produce cambios visibles en nuestra manera de vivir, amar y servir. El fruto que permanece es aquel que nace de una relación genuina con Cristo. No podemos producirlo por nuestra propia fuerza, así como un árbol no puede dar fruto sin estar arraigado en la tierra. Solo cuando permanecemos en Él, cuando dejamos que su Espíritu obre en nosotros, podemos dar frutos que glorifiquen a Dios. Amor, paciencia, generosidad, perdón, fidelidad. Estas son las señales de una vida que ha sido transformada por Él. Pero Jesús no solo nos llama a dar fruto, sino que nos asegura que cualquier cosa que pidamos al Padre en su nombre nos será concedida. Esto no significa que Dios responderá a cada capricho humano, sino que cuando estamos alineados con su voluntad, nuestras oraciones reflejan su propósito y su poder se manifiesta en nuestra vida. Es una promesa de provisión, de respaldo divino en nuestra misión de llevar su luz al mundo. Saber que fuimos elegidos por Dios debería cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos y nuestra misión en esta vida. No estamos aquí por casualidad, no somos producto de la suerte, sino parte de un plan eterno diseñado por Dios mismo. No podemos seguir viviendo como si nuestra existencia no tuviera un propósito mayor. Hoy, Jesús sigue recordándonos que no fuimos nosotros quienes lo elegimos, sino que Él nos llamó con un propósito eterno. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a responder a ese llamado? ¿Vamos a vivir de manera intencional, llevando fruto que glorifique a Dios? La elección ya fue hecha. Ahora nos toca dar el siguiente paso y caminar en la misión que Él nos ha confiado. Número 7. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hay momentos en la vida
en los que todo parece desafiante. Caminamos con confianza, pero de repente nos encontramos en un punto donde las dudas, el cansancio y las pruebas nos hacen preguntarnos si vale la pena seguir adelante. A veces, incluso nuestra fe se sacude y la voz de Jesús resuena en nuestro interior con la misma pregunta que hizo a sus discípulos. ¿También tú quieres irte? El contexto de estas palabras es crucial. Jesús había estado enseñando cosas difíciles de aceptar. Muchos que lo habían seguido con entusiasmo comenzaron a alejarse porque su mensaje no era lo que esperaban. Querían un Mesías que cumpliera sus expectativas terrenales, no uno que desafiara sus corazones y transformara sus vidas desde adentro. Al ver la multitud dispersarse, Jesús miró a los 12 discípulos y les hizo esta pregunta directa y personal. No intentó retener a nadie con promesas de comodidad o recompensas inmediatas. Simplemente les dio la opción: quedarse o marcharse. Esta escena se repite en nuestras vidas. Cuando seguimos a Jesús, no siempre será fácil. Habrá momentos en los que sus enseñanzas choquen con nuestros deseos, en los que no entendamos sus caminos, en los que las circunstancias sean adversas. Habrá momentos en los que el entusiasmo inicial se vea opacado por el peso del compromiso. Es ahí donde su pregunta nos confronta: ¿seguirás conmigo o te irás también? Es fácil seguir a Jesús cuando todo va bien, cuando sentimos su presencia con claridad, cuando las oraciones son respondidas rápidamente. Pero, ¿qué pasa cuando no entendemos sus planes? ¿Qué pasa cuando las respuestas tardan en llegar o cuando su camino nos lleva a lugares inesperados? La verdadera fe no se demuestra en los momentos de facilidad, sino en la decisión de seguir a Jesús, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Pedro, con su sinceridad característica, respondió a Jesús con una verdad poderosa: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Pedro entendió que, aunque el camino con Jesús no siempre sería sencillo, no había otra alternativa que valiera la pena. Él sabía que fuera de Cristo, todo lo demás era vacío. Hoy, Jesús sigue haciendo la misma pregunta, no para condenarnos, sino para hacernos reflexionar sobre dónde está realmente nuestro corazón. Nos invita a elegir si confiamos en Él, incluso cuando no comprendemos todo. Nos llama a permanecer fieles, no porque siempre sea fácil, sino porque con Él encontramos la única verdad que realmente sacia el alma. Cuando la vida te desafíe, cuando las dudas intenten nublar tu fe, cuando parezca más sencillo retroceder, recuerda las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? En medio de la incertidumbre, Él sigue siendo el único que tiene palabras de vida eterna. La decisión está en tus manos. ¿Te irás también o decidirás seguir a aquel que nunca te dejará? Número 8, Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Imagina a un viajero que inicia su camino con entusiasmo. Lleva una mochila ligera y el sol brilla en el cielo. A medida que avanza, el sendero se vuelve empinado y en su camino encuentra una gran cruz de madera. Ve que otros viajeros también tienen cruces, pero muchos las dejan a un lado, eligiendo atajos más fáciles. El viajero duda. Sabe que cargar la cruz hará su viaje más difícil, pero también siente que abandonarla sería perder algo más grande. Así es la vida de quien decide seguir a Cristo. Al principio, el llamado parece inspirador y emocionante, pero tarde o temprano nos enfrentamos a la realidad. Seguirle implica sacrificio. Jesús nunca prometió un camino sin dificultades, sino uno lleno de propósito. Nos dejó claro que, si realmente queremos ser sus discípulos,
Debemos estar dispuestos a cargar nuestra cruz. Pero, ¿qué significa realmente tomar nuestra cruz? No se trata de soportar problemas de la vida cotidiana sin queja, ni de llevar un peso simbólico. La cruz representa renuncia. Representa morir a nuestros propios deseos, ambiciones egoístas y formas de pensar que nos alejan de Dios. La cruz es decir sí a Dios, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere decir no. A lo largo de la historia, los que han seguido a Cristo de verdad han entendido este llamado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a alguien que, en lugar de tomar el camino fácil, elige el correcto? El empresario que renuncia a una oportunidad fraudulenta porque sabe que su integridad vale más. El joven que decide alejarse de amistades que lo conducen al pecado, aunque se sienta solo por un tiempo. La madre que ora con fe por su familia, aunque todo parezca perdido. Estas personas, sin darse cuenta, están cargando su cruz. La pregunta es, ¿por qué vale la pena este sacrificio? La respuesta es sencilla pero profunda. Porque la cruz nos lleva a la verdadera vida. Jesús nos enseñó que quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por su causa, la hallará. Lo que el mundo ve como pérdida, Dios lo transforma en ganancia. Lo que parece un peso, en realidad, nos libera. El viajero de nuestra historia finalmente decide levantar su cruz. Es pesada, sí, pero con cada paso se da cuenta de algo asombroso. La cruz, en lugar de aplastarlo, lo fortalece. Le da dirección. Le recuerda por qué comenzó su viaje en primer lugar. Al final del camino, descubre que aquellos que abandonaron sus cruces se perdieron, mientras que él encontró algo mucho más valioso, una vida plena en Dios. Jesús no nos llama a una vida fácil, pero sí a una vida con significado. No nos pide que llevemos la cruz solos. Él mismo la llevó primero, y en el momento en que decidimos seguirle, nos da la fuerza para seguir adelante. Ahora, la decisión es tuya. ¿Vas a cargar tu cruz o dejarás que el miedo y la comodidad te detengan? ¿Qué camino elegirás? Número 9. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Imagina a un hombre sediento caminando por el desierto. El sol quema su piel, sus labios están resecos y su cuerpo apenas tiene fuerzas para seguir adelante. De repente, en el horizonte aparece un oasis con agua cristalina. Él lo ve, sabe que es real, sabe que esa agua puede salvarle, pero por alguna razón inexplicable, decide no acercarse. Prefiere seguir caminando en su agotamiento, convencido de que puede encontrar otra fuente o que no necesita ayuda. Su destino es evidente, la muerte en medio de la arena, cuando la vida estaba al alcance de sus manos. Así de trágico es el mensaje que Jesús nos deja en Juan 5:40. Frente a él estaba la vida misma, el único camino hacia la salvación, pero muchos se negaban a acudir a él. No porque no entendieran su mensaje, sino porque sus corazones estaban endurecidos, llenos de orgullo, incredulidad o autosuficiencia. No querían aceptar que necesitaban a Jesús para tener vida. Este mismo problema sigue existiendo hoy. El mundo nos ofrece muchas fuentes de vida falsas. Nos dice que podemos encontrar propósito en el éxito, en el dinero, en las relaciones o en el placer. Nos promete satisfacción en lo material, en la autosuficiencia, en hacer lo que queremos sin restricciones. Pero, al final, todas estas cosas nos dejan más vacíos. Es como tratar de calmar la sed con agua salada. Parece que satisface por un momento, pero solo nos destruye desde adentro. Jesús no es una opción más entre muchas. Él es la única fuente verdadera de vida. Él no solo nos ofrece una existencia mejorada o una vida más cómoda. Él nos ofrece la vida eterna, la conexión con el Padre, el propósito real
para el que fuimos creados. Sin Él, todo lo demás es temporal y carece de sentido. Pero la decisión de acercarnos a Jesús es personal. Él no nos obliga, no nos arrastra a la fuerza. Nos llama con amor, nos invita a beber del agua de vida, pero deja en nuestras manos la elección. Algunos escuchan su voz y responden con fe, mientras que otros, como aquellos a quienes Jesús hablaba en este pasaje, endurecen sus corazones y se alejan. El mayor peligro no es la ignorancia, sino el rechazo consciente. No es no saber que Jesús es la vida, sino saberlo, y aún así, no acudir a Él. Es como el viajero del desierto que ve el oasis, pero decide morir de sed. Dios no nos rechaza. Nosotros somos los que muchas veces lo rechazamos. Hoy, Jesús sigue extendiendo la misma invitación. Ven a mí y tendrás vida. La pregunta es, ¿qué harás con esta invitación? ¿Seguirás buscando en lugares vacíos o finalmente acudirás a la única fuente que realmente puede saciar tu alma? Número 10. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Imagina un joven aprendiz que desea convertirse en un gran escultor. Admira la obra de un maestro reconocido y sueña con crear piezas que reflejen la misma belleza. Un día, el maestro le ofrece la oportunidad de aprender a su lado. Sin embargo, hay una condición. Debes seguirlo en todo momento, observar su trabajo, ayudarle en los pequeños detalles y confiar en su enseñanza. El joven, impaciente por lograr resultados rápidos, duda. Quiere el reconocimiento, pero sin el proceso. Quiere la maestría, pero sin la disciplina de seguir y servir. Así es el llamado que Jesús nos hace en Juan 12:26. No nos ofrece solo la recompensa, sino el camino. No nos promete gloria instantánea, sino una vida de servicio fiel que nos llevará a donde Él está. Servir a Cristo no es una tarea momentánea, ni un acto ocasional, sino un estilo de vida. Es caminar en sus pasos, aprender de Él y confiar en que, al seguirle, estamos en el lugar correcto. En el mundo, la idea de honor está distorsionada. Se cree que el honor viene del poder, de la fama o de la capacidad de ser servido por otros. Sin embargo, Jesús nos enseña lo contrario. El verdadero honor viene de servir. No es el que busca grandeza para sí mismo quien será exaltado, sino el que humildemente sigue a su Maestro y se entrega a su propósito. Siguiendo a Jesús, aprendemos que servir no es una carga, sino un privilegio. Es en el servicio donde descubrimos nuestra verdadera identidad y propósito. Es en la entrega donde encontramos la plenitud. Jesús mismo fue el ejemplo supremo de servicio. Lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y, finalmente, dio su vida por la humanidad. No pidió nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer primero. El joven aprendiz que mencionamos al inicio tenía que decidir si realmente deseaba aprender del maestro o simplemente admirarlo desde la distancia. Muchos quieren los beneficios de Cristo, pero sin el compromiso de seguirle y servirle. Pero el verdadero discípulo sabe que el honor más grande no es estar por encima de los demás, sino estar junto a Cristo, donde Él esté, participando en su obra. Dios no se olvida de aquellos que le sirven. Jesús prometió que su Padre honrará a quienes le siguen y se dedican a su causa. Este honor no es efímero como el reconocimiento humano, sino eterno y glorioso. Hoy, la misma invitación sigue vigente. Sígueme y sirve conmigo. La decisión está en nuestras manos. ¿Buscaremos nuestra propia grandeza o elegiremos el honor que solo Dios puede dar? ¿Queremos simplemente admirar a Cristo desde la distancia o realmente caminar con Él y servirle con todo nuestro corazón? Número 11. Mateo 7:21.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En la vida, hay muchas cosas que parecen valiosas a simple vista, pero cuya autenticidad solo se revela con el tiempo y la prueba. Imagina que alguien te regala un diamante hermoso. A simple vista, brilla como cualquier otro, pero cuando lo llevas a un experto, descubres que no es más que una imitación sin valor. Lo que parecía real, en realidad, no lo era. Así ocurre con la fe. No basta con decir, Señor, Señor. No es suficiente hablar de Dios, asistir a la iglesia o aparentar devoción. Jesús nos enseña en Mateo 7:21 que lo que realmente importa no es lo que decimos, sino lo que hacemos. La verdadera fe no se mide por palabras bonitas, sino por vidas transformadas que reflejan la voluntad de Dios. Hoy en día, vivimos en un mundo donde las apariencias tienen mucho peso. Es fácil parecer una persona de fe cuando estamos rodeados de otros creyentes. Podemos levantar las manos en adoración, orar en voz alta y hablar de la Biblia con elocuencia. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo vivimos cuando nadie nos está viendo? Jesús nos advierte que no todo aquel que lo llama Señor entrará en el reino de los cielos. Esta declaración es impactante porque nos muestra que no todos los que dicen seguirle realmente le pertenecen. No es la religiosidad lo que nos acerca a Dios, sino la obediencia. No es repetir frases espirituales, sino vivir conforme a su voluntad. La diferencia entre una fe genuina y una fe superficial se revela en nuestras acciones. Un verdadero seguidor de Cristo se esfuerza por amar a su prójimo, vivir con integridad, perdonar, servir y mantenerse firme en la verdad, aunque eso implique sacrificios. No es alguien perfecto, pero sí alguien que constantemente busca agradar a Dios con su vida, no solo con sus palabras. Jesús mismo fue el ejemplo supremo de lo que significa hacer la voluntad del Padre. No vino al mundo solo para hablar sobre Dios, sino para vivir en total obediencia. Aceptó el sacrificio de la cruz porque sabía que ese era el plan del Padre. Su amor no fue solo de palabras, sino de hechos concretos. Dios nos llama a vivir una fe auténtica, una fe que se demuestre en nuestras decisiones, en nuestra forma de tratar a los demás y en nuestra relación con Él. No quiere cristianos de apariencia, sino hijos e hijas que realmente le amen con todo su ser. Hoy es el momento de reflexionar. ¿Nuestra fe es genuina o solo superficial? ¿Hacemos la voluntad de Dios o solo hablamos de ella? ¿Estamos dispuestos a seguirle de verdad, aunque eso implique cambios y sacrificios? Dios no busca palabras vacías, sino corazones dispuestos. Que nuestra fe no sea solo un reflejo externo, sino una transformación real desde adentro. Porque al final, no es lo que decimos lo que nos define, sino cómo vivimos nuestra relación con Él. Número 12. Mateo 22, 37 a 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagina que un arquitecto quiere construir un rascacielos impresionante. Diseña planos elaborados, elige los mejores materiales y sueña con la grandeza de su obra. Pero al comenzar, ignora los cimientos, pensando que no son tan importantes como la estructura visible. ¿Qué pasará cuando llegue la primera tormenta? Su obra, por más hermosa que parezca, se vendrá abajo. Así sucede con la vida espiritual. Jesús nos enseña que el fundamento de toda la ley y los profetas es el amor. Amar a Dios
y amar al prójimo. Sin estos dos pilares, todo lo demás se derrumba. No importa cuánto conocimiento tengamos, cuántas buenas obras hagamos o cuán elocuentes sean nuestras oraciones, si nuestro corazón no está arraigado en el amor verdadero. El primer mandamiento nos llama a amar a Dios con todo nuestro ser, con el corazón, el alma y la mente. Esto significa que nuestro amor por Él no debe ser superficial ni momentáneo, sino profundo y sincero. No se trata solo de emociones pasajeras, sino de una decisión constante de buscarle, obedecerle y ponerle en primer lugar en todo. Amar a Dios con todo el corazón es confiar en Él en medio de las pruebas. Amarle con toda el alma es entregarle nuestros sueños y anhelos. Amarle con toda la mente es alinear nuestros pensamientos con su verdad. Pero Jesús no se detiene ahí. Nos da un segundo mandamiento inseparable del primero: amar al prójimo como a nosotros mismos. No es suficiente decir que amamos a Dios si no mostramos ese amor a quienes nos rodean. El amor al prójimo se refleja en la paciencia con los que nos irritan, en la generosidad con los que necesitan, en el perdón a quienes nos han herido y en la compasión hacia los que sufren. Este tipo de amor no siempre es fácil. Requiere sacrificio, humildad y la disposición de ver a los demás como Dios los ve. A veces es más sencillo hablar de amor que practicarlo, especialmente cuando nos enfrentamos a personas difíciles. Pero el amor verdadero no se basa en las circunstancias, sino en una decisión de actuar conforme al corazón de Dios. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de este amor. No solo nos enseñó con palabras, sino con su propia vida. Amó a los pecadores, sanó a los enfermos, restauró a los quebrantados y, finalmente, entregó su vida en la cruz por amor a la humanidad. No hubo límites en su amor y nos llama a seguir su ejemplo. El amor es el cimiento sobre el cual debe edificarse nuestra vida. Sin amor, todo lo demás pierde sentido. No se trata solo de un sentimiento, sino de una acción continua, de un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Hoy, la invitación es clara. Ama a Dios con todo tu ser y demuestra ese amor en tu trato con los demás. Que tu vida no sea solo palabras, sino un testimonio vivo de lo que significa amar de verdad. ¿Estás dispuesto a construir tu vida sobre el fundamento del amor? Número 13. Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Imagina que toda tu vida has vivido en una gran mansión llena de habitaciones, pero siempre has permanecido en una sola, convencido de que ese pequeño espacio es todo lo que existe. Un día, alguien te dice que hay más, que solo necesitas abrir la puerta y explorar el resto de la casa. Al principio dudas, porque te has acostumbrado a tu habitación y temes lo desconocido. Pero cuando decides salir, descubres un mundo lleno de luz, belleza y amplitud que siempre había estado allí, pero que nunca habías experimentado. Así es la verdad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces vivimos limitados por ideas falsas, por miedo, por heridas del pasado o por mentiras que el mundo nos ha hecho creer. Nos acostumbramos a una versión reducida de la vida y no nos atrevemos a descubrir lo que Dios realmente tiene para nosotros. Pero Jesús nos ofrece algo más grande, una verdad que no solo nos informa, sino que nos transforma y nos libera. Cuando Jesús habló estas palabras, estaba dirigiéndose a judíos que ya creían en Él. Esto nos muestra algo importante. No basta con creer en Jesús para experimentar la verdadera libertad. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, que asisten a la iglesia y conocen la Biblia,
pero que siguen viviendo en esclavitud espiritual porque no han permanecido en la palabra de Dios. La clave no está solo en conocer la verdad, sino en vivir en ella, hacerla parte de nosotros y permitir que guíe nuestras decisiones y pensamientos. El mundo nos ofrece muchas versiones de la verdad. Nos dice que la felicidad se encuentra en el éxito, en el dinero, en el placer o en la aprobación de los demás. Nos enseña que podemos definir nuestra propia verdad según lo que nos convenga. Pero tarde o temprano, esas verdades nos dejan vacíos y esclavizados a expectativas imposibles. La verdad de Dios, en cambio, no cambia con el tiempo, ni depende de nuestras emociones. Es una verdad firme, eterna, que nos da identidad, propósito y dirección. Jesús nos dice que la única manera de conocer esta verdad es permaneciendo en su palabra. No se trata de leer la Biblia de vez en cuando o de escuchar un sermón de vez en cuando. Permanecer significa habitar, vivir, sumergirse en la palabra de Dios todos los días, permitiendo que transforme nuestra mente y corazón. Cuando hacemos esto, la verdad de Cristo comienza a romper las cadenas del pecado, del miedo, de la culpa y de la confusión. Nos damos cuenta de que no somos lo que el mundo dice que somos, sino lo que Dios dice que somos: amados, perdonados, valiosos y llamados a una vida con propósito. Ser verdaderamente discípulos de Jesús implica compromiso. No es un camino fácil, porque a veces la verdad nos confronta con cosas que preferiríamos ignorar. Nos muestra nuestras debilidades, nuestros errores, las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Pero solo enfrentando la verdad podemos experimentar la verdadera libertad. Pensemos en un prisionero que ha estado encadenado durante años en la oscuridad. Un día, alguien llega con una llave y le dice: «Eres libre, puedes salir». Pero el prisionero, acostumbrado a su cautiverio, duda. Ha vivido tanto tiempo encadenado que no puede imaginar otra realidad. Sin embargo, si decide confiar y dar el paso, encontrará la luz y la libertad que siempre anheló. Así somos nosotros muchas veces. Nos hemos acostumbrado a vivir con cargas, con temores, con hábitos que nos destruyen, porque creemos que no hay otra opción. Pero Jesús nos dice que sí hay otra opción. Su verdad nos hace libres. No solo nos da información, nos da transformación. No solo nos muestra el problema, nos ofrece la solución. Dios nos llama hoy a tomar una decisión. ¿Seguiremos viviendo en las mentiras que el mundo nos ofrece? ¿O nos atreveremos a permanecer en la palabra de Cristo y experimentar la libertad verdadera? La jaula está abierta, la puerta está desbloqueada, la verdad está disponible. Lo único que necesitamos es dar el paso de fe y permitir que la verdad de Dios nos guíe a la libertad. Si hoy sientes que hay áreas en tu vida donde aún no experimentas la libertad de Dios, es momento de preguntarte: ¿estoy realmente permaneciendo en su palabra? ¿Estoy viviendo conforme a su verdad? ¿O sigo atrapado en las mentiras del mundo? Jesús nos ofrece una vida plena, sin cadenas, sin temor, sin culpa. La clave es permanecer en Él. No basta con conocer la verdad, hay que vivirla. Que hoy podamos tomar la decisión de ser discípulos genuinos, comprometidos con la verdad de Dios, porque solo en Él encontramos la libertad que el mundo nunca podrá darnos. Número 14. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Imagina que tienes un frasco grande y varias cosas para meter dentro: piedras grandes, pequeñas, arena y agua. Si empiezas poniendo la arena y el agua, pronto te das cuenta de que no hay espacio para las piedras grandes. Pero si primero colocas las piedras grandes, luego las pequeñas,
y después viertes la arena y el agua. Todo encaja perfectamente. La clave está en el orden en el que colocas las cosas. Jesús nos enseña exactamente este principio en Mateo 6:33. En un mundo donde las preocupaciones, el dinero, el éxito y la comodidad parecen ser lo más importante, Él nos dice que nuestra primera prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia. Cuando lo hacemos, todo lo demás cae en su lugar. Muchas veces vivimos preocupados por lo que comeremos, qué vestiremos, cómo pagaremos las cuentas o qué será de nuestro futuro. Nos obsesionamos con alcanzar nuestras metas, construir una carrera, tener estabilidad económica o encontrar la felicidad en relaciones y posesiones. Pero Jesús nos recuerda que si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se nos dará por añadidura. Esto no significa que seremos ricos o que nunca enfrentaremos problemas, sino que Dios suplirá lo que realmente necesitamos cuando nuestro corazón esté alineado con su voluntad. Este principio se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Si buscas primero el reino de Dios en tu matrimonio, Él traerá paz y dirección. Si lo buscas primero en tu trabajo, Él te guiará a tomar decisiones sabias. Si lo pones primero en tus sueños y metas, Él abrirá las puertas correctas y cerrará las que no son para ti. Pero cuando intentamos construir nuestra vida sin Dios, todo se vuelve más difícil, caótico e inestable. Pensemos en un agricultor que tiene semillas en sus manos. Si él decide guardarlas por temor a perderlas, nunca verá una cosecha. Pero si confía y las siembra en tierra fértil, con el tiempo cosechará abundante fruto. Así es nuestra relación con Dios. Cuando priorizamos su reino, cuando sembramos en su voluntad y en su justicia, la cosecha que Él nos da es mucho más abundante de lo que podríamos imaginar. Buscar primero el reino de Dios significa ponerlo en el centro de nuestras decisiones, relaciones y planes. Significa vivir con valores que reflejan su justicia, ser generosos, amar a nuestro prójimo, actuar con integridad y confiar en que Él tiene el control. No es solo una creencia, sino un estilo de vida. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. A veces nos aferramos a cosas que creemos que nos darán seguridad, pero en realidad solo nos alejan de lo que Dios tiene preparado. Cuando confiamos en Él y buscamos su reino antes que cualquier otra cosa, Él nos da lo que realmente necesitamos, en el momento perfecto. Hoy, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es la piedra más grande en tu frasco o es solo un pequeño añadido cuando hay espacio? Si has estado priorizando otras cosas, este es el momento de hacer un cambio. Pon a Dios en primer lugar y Él se encargará de todo lo demás. Gracias por haber llegado hasta el final de este mensaje. Espero que estas palabras hayan tocado tu corazón y te hayan inspirado a acercarte más a Dios. Si este video ha sido de bendición para ti, te animo a que lo compartas con tus amigos, tu familia y todas aquellas personas que necesiten escuchar el amor y la verdad de Cristo. Juntos podemos llevar luz a más corazones y extender el mensaje de esperanza y salvación. Que el Señor llene tu vida de paz, amor y fortaleza en cada paso que des. Que su gracia te acompañe y su presencia sea tu guía en todo momento. Bendiciones abundantes para ti y para los tuyos. Nos vemos en el próximo video.